Hay un maratón o una carrera llamada el Maratón Berkeley. Es una carrera exclusiva a un número de 40 participantes, para ser exactos. Consiste en una carrera de 32 kilómetros o 20 millas que se corren 5 veces, ¿sí? Es decir, son 20 por 5, bueno, ya sabe. Esta carrera se hace en medio de un bosque. No hay señalización en esta carrera. No hay puestos de asistencia en el camino, con excepción de 2 puestos de agua solamente, 10 millas y 10 millas. A lo largo del camino hay sinuosos pasajes, pasadizos. Y el tiempo límite para completar estas 5 vueltas de 20 millas es de 60 horas. Si usted hace 60 horas o 60 horas un minuto, ya está descalificado. Son 60 horas. Es decir, por cada vuelta o por cada 32 kilómetros o 20 millas, usted debe pasar aproximadamente 12 horas. En 12 horas puede recorrer una sola vuelta. Y desde el 1985 hasta el 2024, solo 20 personas han logrado terminar esta extenuante carrera. La última persona en completar esta carrera fue una mujer, la única que lo ha podido completar, y duró 59 horas y 58 minutos, a 2 minutos de las 60 horas. Imagínense. De la misma manera, el creyente, como cualquier maratonista que se inscribe en la carrera de Berkeley o el maratón de Berkeley, debe correr una extenuante carrera que puede durar más allá de 60 horas. Más bien dura toda la vida, toda la vida. Por tal motivo, el creyente debe estar apercibido y dispuesto a enfrentar un recorrido difícil en la vida cristiana, en la carrera cristiana. Ahora bien, algunos pueden atreverse a pensar que la vida cristiana es solamente de domingo a domingo. Solamente el domingo en la mañana y ya es toda la vida cristiana. Pero la vida cristiana no solamente es el domingo por la mañana que se predica la palabra. Es parte, pero no es toda la vida cristiana. La vida cristiana consiste en otras áreas, ¿no es cierto? Hay muchas otras áreas en la vida cristiana. Consiste en otras áreas que se deben desarrollar, que se deben atender. Por ejemplo, nosotros asistimos a la iglesia y esa es una parte de la vida cristiana, pero también leer la palabra de Dios es parte de la vida cristiana, ¿no es cierto? Eso es parte de la vida cristiana. Tener comunión con tus hermanos es parte de la vida cristiana, de la carrera. Mantener una vida de oración es parte de la vida cristiana, de esa carrera. Tener un tiempo de devoción con Dios es parte de la vida cristiana. Mantener un testimonio de piedad es parte de la vida cristiana también. Andar en buenas obras es parte de la vida cristiana. Dios ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estas son partes de muchas otras partes que componen esta carrera de la vida cristiana que debemos completar, que debemos correr. Pero en ocasiones, ¿no es cierto que hay momentos en que esta carrera parece imposible? ¿No es cierto que a veces es difícil siquiera pensar en el hecho de que el domingo por la mañana tengo que congregarme? O en tu casa a veces es difícil sentarte, abrir tu Biblia y pasar un tiempo de devoción con Dios. ¿No es cierto que a veces es difícil eso? Se complica. Hay momentos en que quieres tirar la toalla, rendirte, que sientes ahogarte y que no quieres continuar con la carrera. No quieres asistir a la iglesia, mucho menos quieres orar por tu hermano que tiene problemas y tú ya tienes muchos problemas. No quieres abrir tu Biblia, tampoco estás interesado en servir al Señor en tu iglesia local. Y hay un desánimo en medio de esta carrera. No es que hayas perdido la salvación, sino que hay un desánimo
en este trajín, en esta difícil carrera, en este maratón. Así que en esta noche, hermanos, quisiera estudiar brevemente un pasaje que espero que sea de mucho ánimo para ustedes como lo fue para mí. Un ánimo para seguir la carrera. Por si estás desanimado, por si te has caído a media carrera, levantarte, que te ayude a levantarte para completar la carrera que está por delante. Que si has tirado la toalla, te anime, te fortalezca. Y es que en Hebreos, capítulo 12, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nosotros encontramos dos exhortaciones. Hebreos 1 y 2 encontramos dos exhortaciones para perseverar en la carrera de la vida. Dos exhortaciones para perseverar en la carrera de la vida cristiana. Por eso he titulado este sermón como Persevera en la carrera. Y obviamente es la carrera de la vida cristiana. Leamos el pasaje, por favor, Hebreos capítulo 12 y después oramos a nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado Padre, reconocemos que a veces hay situaciones que nosotros nos sentimos ahogados, nos sentimos débiles, sin querer correr más esta carrera. Señor, y sabedores de eso, hoy queremos acercarnos a este pasaje con la intención de ser animados, con el deseo de que queremos, Señor, animarnos y correr la carrera, sabedores que necesitamos de tu palabra para correr, Señor, y mantenernos firmes. Ayúdanos, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos toque en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. El contexto de esta carta de los hebreos es interesante, porque los hebreos a los que se dirige el autor no están en Israel, no están en Jerusalén, no se congregan en iglesias en Jerusalén, están esparcidos, están fuera. Pero no solamente están fuera, sino que están siendo perseguidos. Ellos han resistido y han peleado y han batallado, no por cualquier tema, sino por su fe. Joel Beeke dice que incluso algunos de los hermanos de los hebreos no eran ni siquiera contratados por ser cristianos, no tenían trabajo. Si había dos personas que aplicaban, uno era cristiano y el otro no, él dice se lo daban al no cristiano. Y eran perseguidos por lo que ellos creían. Y claro, esta persecución había provocado en ellos desánimo. Mire en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos 10, capítulo 32. Dice, pero traed, dice, a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, ¿qué pasó? Dice, sostuviste gran combate de padecimientos. Lo mismo sucede más adelante en nuestro capítulo, en el 12, versículo 4. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, ellos estaban enfrentados en una persecución y su desánimo estaba latente. Era más fácil dejar su fe, unirse a los judíos que le perseguían, que los estaban denostando, para dejar de sufrir. Así que el autor de Hebreos, como sabe esta situación, como sabe el desánimo de ellos, como sabe que ellos están pensando en dejar la carrera, en dejar todo, están desanimados,
Él les exhorta y les anima y les escribe el capítulo 12 para animarlos, para seguir la carrera. Y dice el primer punto que tenemos el día de hoy esta es la primera exhortación: corran con paciencia, corran con paciencia. En el versículo 1, corran con paciencia. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12:1. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestro Señor Jesús dijo que nosotros debemos llevar su yugo, ¿no es cierto? Lleven mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 29 al 30. Y hay momentos en la vida cristiana que puede llevarnos a tiempos difíciles, complicados. El autor de Hebreos compara la vida cristiana como una carrera, como un maratón. Él dice, corramos, dice ahí en sus Biblias 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera. Pero note que no dice caminemos la carrera, sino dice corramos la carrera. Correr es más difícil que caminar. Hay una exigencia mayor en la vida cristiana, pero se nos pide correr de cierta manera. Y dice ahí en sus Biblias que corramos, dice, con paciencia. Esa es la manera que debemos de correr. Y esto de correr con paciencia significa que debemos perseverar en la carrera. Un diccionario define paciencia como la capacidad de resistir ante las dificultades. Entonces, lo que está diciendo el autor es: corran la carrera con la capacidad de resistir ante las dificultades. Ahora, también es cierto, hermanos, que las exigencias para unos va a ser diferente que para otros. Aunque estamos corriendo en la misma carrera, aunque estamos corriendo los mismos pasos, para algunos va a ser más difícil que para otros ciertas circunstancias. Incluso las pruebas que alguien pueda tener, muy difíciles, para otros serán más fáciles. Todos estamos en la misma carrera, pero no todos tenemos las mismas experiencias. Sin embargo, debemos mantener la misma perseverancia en la carrera. Ya sea que sea difícil para ti o sea fácil para ti esta carrera, debemos mantener la misma perseverancia, la misma paciencia. Debemos entonces correr de la misma manera, con esa paciencia, con la capacidad de resistir ante las dificultades. Y el ejemplo más cercano que nos ha dado el autor de Hebreos de estos corredores que corren con paciencia están ahí en Hebreos, en el mismo Hebreo, en el capítulo 11, en donde nos muestra hombres y mujeres que corrieron la carrera con diferentes escenarios y con diferentes complejidades, pero que fueron pacientes y perseverantes hasta acabar la carrera. Mire conmigo, 11:8. Hebreos 11:8. Mire estos ejemplos de estas personas que corrieron con la capacidad de resistir ante las dificultades. 11:8 dice, por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Note otro escenario. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 24, otro ejemplo que encontramos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículos 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Note, cada uno corre en la carrera y tienen diferentes escenarios, diferentes complejidades, pero fueron pacientes y perseverantes hasta acabar la carrera. Sin duda alguna, estos ejemplos son motivantes para nuestra carrera. Los vemos y nos motivamos. Infunden seguridad en lo que corremos en esta tierra. Tenemos una grande nube de testigos tras de nosotros que podemos voltear a verlos y animarnos con su ejemplo. Pero el autor de Hebreos no solo nos anima a ver hacia la grande nube de testigos que está atrás de nosotros, sino también nos pide que volteemos hacia nosotros y nos consideremos para correr. Mire una vez más ahí en sus Biblias, por favor. Dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos nosotros. Tenemos una grande nube y luego voltea hacia nosotros. ¿Cómo corro la carrera con perseverancia? Bueno, el autor nos ofrece esto. Vea lo que dice una vez más. Despojémonos de todo peso. Vimos el ejemplo de Hebreos 11. Bueno, ahora veamos a nosotros, cómo nosotros debemos correr hacia adelante. Y esta es la primera cosa que Él nos pide, despojarnos de todo peso. Despojarse del peso significa, o peso en el original, es un bulto, algo, es algo bultoso que te estorba. Y no es algo necesariamente malo, escucha bien esto. Es un peso que te está estorbando que no es necesariamente malo, pecaminoso. A menudo es algo perfectamente inocente, inofensivo, pero que nos empuja hacia abajo, distrae nuestra atención y disminuye nuestra energía. Hay algo que no es pecaminoso y que nos está arrastrando y enfría nuestro entusiasmo por las cosas divinas. Y nosotros podemos darnos cuenta de esos pesos. Si usted me acompaña a Lucas, capítulo 21, para leer estos ejemplos de estos pesos que pueden distraernos, que pueden enfriarnos, que no necesariamente pueden ser pecaminosos, algunos de ellos sí, obviamente, pero no todos. Vea lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez, y dice, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Interesante. Y venga, dice, de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabe? Algunos globos aerostáticos, no sé si sepa cuáles son esos globos, esos gigantes que tienen una canasta donde se suben las personas a pasear, funcionan con calor, ¿no? Apuntan el mechero hacia adentro y calientan el aire, entonces sube, flota y cuando retiran el calor, bueno, entonces el globo desciende, ¿no? Esa es la manera en que funcionan. Pero siempre llevan consigo unos lastres. Los lastres son unas bolsas pesadas, unos sacos que llevan alrededor de la canasta. Y estos lastres ayudan a maniobrar el vuelo de este globo. Cuando el globo está descendiendo, bueno, lo que hacen y que no está funcionando esto del frío y el calor, lo que hacen es soltar los lastres para que suba este globo aerostático. Entonces, de esa manera, cuando sueltan los lastres, dejan libre al vuelo, al globo y se eleva. Los lastres no son malos, ¿no es cierto? No son malos en sí mismos, per se, no. Ayudan a mantener cierta elevación. Ayudan a poder mantener el nivel a donde quieren llegar. Pero hay un punto en donde es necesario soltarlos, dejarlos, porque afectan el plan de vuelo y están empujando hacia abajo el globo cuando deberían ir hacia arriba.
Cuando empiezan a perder altura, entonces tienen que deshacerse de ellos sin pensar ni un segundo. Bueno, en la carrera cristiana es algo similar. Hay cosas que no son malas, como los lastres de un globo aerostático. Pero hay un punto en donde interfieren con el plan de carrera que tenemos. Y se deben soltar sin pensar una ni dos veces. Se tienen que soltar. Por ejemplo, en México, de donde soy yo, hay un género musical llamado regional mexicano. Y he escuchado hermanos que se oponen por completo a aceptar la música cristiana en el género regional mexicano. No es porque no les guste el regional mexicano, a ellos les gustaba el regional mexicano, sino porque para ellos representa su vida pasada. Cuando estaban en el mundo escuchando este tipo de canciones a cantantes del regional mexicano, estaban en lugares que no invitan a la piedad. Estaban bebiendo, estaban dispersos en pecados. Y para ellos cuando escuchan ese tipo de música les gusta y los mueve y los recuerda a aquel momento. Y estoy seguro que sus gustos por la música no se han ido. Obviamente si escuchan la música la van a cantar y les gusta todavía. Pero para ellos es un estorbo, para ellos es un lastre que tienen que dejar. Es algo que tienen que deshacerse. Y ellos consideran que deben despojarse de ese peso, alterar sus gustos para correr fielmente la carrera. El género regional no es pecaminoso per se, pero para ellos es necesario desecharlo, dejarlo a un lado. No podemos entonces tener peso extra en nosotros que nos impida correr. Para alguien puede parecer extremista abandonar el género de música regional. Va a decir, bueno, eso es una exageración, eres un legalista. Pero para ellos representa un lastre. Y como decía anteriormente, cada quien tiene, aunque va en la misma carrera, batalla de diferentes formas. Y tiene que hacer los ajustes necesarios para su vida, para correr ligeramente. ¿No es cierto que el deporte puede ser un lastre en nuestra vida a veces? Un domingo que tienes que jugar y tienes la iglesia también. El deporte no es malo per se, pero puede ser un lastre. O si lo ves en la televisión y cancelas venir a la iglesia por ver la televisión. No es malo el ejercicio, ¿verdad? Pero a veces puede ser un lastre. La televisión puede ser un lastre. El internet puede ser un lastre también. Las amistades a veces pueden ser un lastre. No son malas en sí estas cosas, no son pecaminosas, pero a veces pueden llegar a ser un lastre, un peso. ¿Esto puede ser un lastre? Sí, ¿verdad? Y tenemos que dejarlo a veces, soltarlo, dejarlo. Debes preguntarte entonces qué te está estorbando para correr. ¿Cuál es tu lastre que no te deja correr? ¿Qué es ese peso que debes despojarte? Que te está enfriando, que te está quitando el deseo de servir al Señor, de asistir a la iglesia, de leer tu Biblia, de tener un tiempo de devoción, de amar a tu hermano. ¿Qué es? Hay muchas cosas que pueden ser ese lastre. Analízalo, piensa. Pero lo que sí o sí debes quitar es el pecado. Mira lo que dice una vez más Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay algunas cosas, como decía, que no son pecado, pero que son un peso que nos arrastran y nos estorban para tener la vista fija en Dios. Pero el pecado es algo que no debemos permitir,
que no debemos evaluar si es o si no es, si debo o no debo quitar. No, es algo que se debe desechar inmediatamente, sin pensarlo, cortar de tajo. El pecado está acechando cualquier oportunidad para reconquistar el territorio que un día perdió. Quiere reconquistar otra vez esa tierra, quiere apoderarse de ella, quiere tomar el control, quiere atarte. Quiere enredarse en tus pies para que la carrera sea más difícil. Para que en vez de que puedas correr libremente, corras maniatado, corras atado. Quiere tomar el control. Y no puedes permitir, hermano, que el pecado tome lugar. Mira, acompáñame por favor a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5 dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Note, no hay una buena relación entre el pecado y el Espíritu y la carne. No hay una relación, no debe haber una relación. Y regrese una vez más al pasaje de Hebreos y mire la siguiente palabra que utiliza aquí el autor describiendo el pecado. Dice, despojémonos de todo peso del pecado, dice que nos asedia. Interesante palabra. En el original esta palabra se traduce, escuche bien, como que es algo que fácilmente nos atrapa. Qué miedo con eso. El pecado es algo que nos asedia, que fácilmente nos atrapa. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es el pecado? Es muy peligroso. Fácilmente nos atrapa. Fácilmente nos atrapa. Si usted usa la Biblia de las Américas, puede leer que esta palabra se traduce como que tan fácilmente nos asedia. El pecado que tan fácilmente nos asedia, nos atrapa fácilmente. Eso es peligroso. Fácil, de lo fácil que podemos cargarnos de peso, de pecado. Pero debemos deshacernos de ese pecado inmediatamente. Inmediatamente. Hermanos, recordemos que hemos muerto al pecado, que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Eso significa que nuestra carne, los deseos, las pasiones pecaminosas ya no nos pueden dominar y en su lugar hay una nueva vida. Hay algo nuevo en nosotros. Mire una vez más, por favor, Gálatas 5, 24. Gálatas capítulo 5, una vez más en sus Biblias, en Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, ha crucificado sus pasiones y deseos. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, hemos muerto al pecado, hemos crucificado nuestro viejo yo, los deseos pecaminosos. No podemos darle espacio un poco al pecado. Hermanos, no hay nada más peligroso para nuestro desempeño en la carrera que tener un convenio con el pecado. El pecado es una malignidad espiritual y moral que si no se interviene inmediatamente va a producir una diseminación por todo el cuerpo, como un cáncer que invade todo el cuerpo, atacando nuestro desempeño en la carrera. Nos va a debilitar y se debe arrancar el pecado de tajo, hacer frente. Hay que reconocer que ya no somos dominados por el pecado. Y saber que tenemos a Cristo como Señor de nuestra vida y no al pecado como nuestro Señor.
Hermano, tienes que hacerle saber al pecado que Él no es tu Señor, sino que Jesús es el Señor de tu vida. Hermano, cuando vengan esos pecados, las dificultades, tienes que resistir con paciencia la carrera. Tienes que decirle a tu pecado que solo hay un Señor en tu vida y no es el pecado, y decirle que es Cristo. Y tienes que soltar el lastre que te detiene, deshacerte de él. Hermanos, la vida cristiana no es una explosión de estamina y de músculos que se acaban rápidamente en 100 metros. No, la vida cristiana es un recorrido extenso en el cual debes quitarte todo peso, todo pecado que está ahí, cada lastre, cada pecado que te atrapa fácilmente. Debes quitar ese peso y correr con paciencia. Y si vas a correr esta carrera, si vas a emprender esta carrera, y si estás corriendo esta carrera, necesitas fijar tus ojos en Cristo, tus ojos en Jesús. Y esta es la segunda exhortación en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Corran mirando a Cristo. Corran mirando a Cristo. Ese es mi segundo punto, la segunda exhortación. Vea conmigo Hebreos 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos ya nos ha animado con la gran nube de testigos. Nos ha mostrado el ejemplo de aquellos que nos rodean, que nos preceden y que nos ejemplifican cómo debemos correr. Cómo debemos correr esta carrera en medio de la dificultad. Cómo lo hicieron ellos y cómo son un ejemplo para nosotros. Esta lista que ofrece en el capítulo 11 es conocida como el Salón de la Fama. ¿Usted ha escuchado eso? El Salón de la Fama de la Fe. Bueno, en este Salón de la Fama ya vimos nosotros, y usted puede cerciorarse que vemos a Abel, vemos a Enoc, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, a Sara, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y a los profetas. La pregunta entonces, cuando yo miré esta lista, me hice esta pregunta, ¿eran perfectos estas personas? ¿Eran perfectos? ¿No era perfecto? No, ¿verdad? No era perfecto. Pero corrió la carrera. ¿Abraham era perfecto? No era perfecto. No era un superhombre. ¿Sansón era perfecto? Usted conoce la historia, sabe que no. Jefté, ¿se acuerda? Él dijo, la primera persona que salga al recibirme de mi casa, la voy a ofrecer en sacrificio. Y salió su hija, dice, danzando y cantando. Y la ofreció. Terrible, ¿no? Pero dice el autor de Hebreos que estos personajes alcanzaron buen testimonio por la fe. Mire conmigo Hebreos 11, versículo 39. Después de dar toda la lista, dice, y todos estos que acabo de mencionar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Note todos estos ejemplos, buenos ejemplos, no perfectos, no superhombres, no supermujeres, pero buenos ejemplos de fe. Bueno, nosotros tenemos, o el autor de Hebreos nos ofrece aún un mejor ejemplo que estos de la lista de Efesios 11. No hay duda de que podemos aprender de estos grandes hombres y mujeres del Salón de la Fama de la Fe. Son un ejemplo para seguir, pero Jesús es mucho mejor que todos ellos juntos. Es mucho mejor ejemplo que todos ellos juntos. Tengamos de ejemplo a aquellos hombres y mujeres, no lo despreciemos, pero pongamos nuestra vista en Jesús. Veamos el ejemplo de aquellos. Nuestra vista debe estar puesta en Jesús. El ejemplo de
aquellos hombres y mujeres que recibimos de ellos fue que pusieron su fe, su vista en la esperanza de la venida del Mesías. Bueno, nosotros debemos poner nuestra vista en la esperanza de que el Mesías ha venido encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que estas personas, estos personajes del capítulo 11 no pueden hacer en comparación con nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice aquí en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Ellos no pueden, pero Jesús sí. Él es el que inicia y el que lleva a buen fin nuestra fe. Él es el que nos ha llamado a esta carrera. Él es el que te ha llamado a ti a emprender esta carrera. Él es el medio por el cual fuimos nosotros llamados a correr. Él nos puso las calcetas, nos puso los tenis, nos puso los lentes, la banda en la frente y nos dijo, corre. Él nos puso el número en nuestro pecho también. Y sabe, hermanos, si Él nos llamó a correr, si Él nos llamó a empezar esta carrera, Él nos va a llevar a la meta. Porque Él es el que inicia y el que termina, el autor y es el consumador de la fe. Él nos va a llevar a la meta. El camino hacia el final de la meta es largo. Por momentos vamos a bajar el nivel y trotar lentamente. A veces vamos a correr con más fuerza. En otros casos va a haber caídas durante la carrera. Pero tenemos al consumador de la fe. Hermanos, eso significa que Él no nos va a dejar tirados en la carrera. Él no nos va a dejar tirados en medio del camino. Significa que Él no va a dejarte tirado sin esperanza. Si Él inició en ti la fe, Él la va a concluir. ¿No es eso maravilloso? Hermanos, si Él tiene el poder para traerte a la fe e introducirte a la carrera, Él te va a llevar a completarla. Tú te puedes sentir desanimado, que no puedes seguir, que no das el nivel como creyente. Hermanos, confía en tu Señor. Él te va a llevar al final. Él va a completar la carrera. Él te va a llevar. Hermano, pon tu mirada en Jesús. Es ahí donde nosotros obtenemos aliento para seguir corriendo. Mira a Jesús, contempla a Jesús. Nos ha dejado su palabra, su espíritu para que nosotros sepamos cómo correr. Nos ha dado los medios para que aprendamos cómo correr. Ya no tenemos una venda en los ojos. Podemos ver su ejemplo escrito en las Escrituras. Note lo que dice el pasaje, versículo 2 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note que el poner los ojos en Jesús, de acuerdo a lo que nos está diciendo el pasaje, es singular, es de una manera especial. Es ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Lo vio? Dice, puesto los ojos en Jesús y autor de consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Esa es la perspectiva, ahí debemos poner nuestros ojos. Al igual que los personajes de la lista de Hebreos 11, el Hijo de Dios sufrió en un mundo caído y fue muerto a manos de pecadores, pero su muerte, su tragedia, tuvo un resultado totalmente diferente que la muerte de los otros corredores en Hebreos 11. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál fue la motivación de Jesús para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio? El pasaje nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es la motivación de ese gozo? ¿Qué lo motivó a sufrir la cruz, a sufrir el oprobio? ¿Qué lo llevó entonces
a Jesús para sufrir la cruz y el oprobio. Lo acabamos de leer. El gozo puesto delante de él, dice. ¿Y qué contenía ese gozo puesto delante de él? Bueno, el resultado de lo que él iba a lograr. Y creo que hay varios resultados en este sufrimiento, que después de sufrir iba a tener este resultado. Y hay varios, pero quisiera considerar por ahora uno de ellos. Y creo que lo motivó al Señor Jesucristo fue que iba a quitar nuestro pecado, que iba a quitar de nosotros nuestro pecado. El resultado lo estaba motivando. Mira, acompáñeme en Hebreos, ahí mismo. Acompáñeme a Hebreos 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. Entre los muchos resultados que él pudo haber tenido como meta, como gozo puesto delante de él, era ver a sus hijos sin pecado, libres de pecado, vencer el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. El gozo puesto delante de él era el resultado de quitar el pecado en medio. Limpiarnos del pecado. Mire, regresemos ahí a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Esta palabra de sufrir en el original es soportar la cruz. Endure en inglés. Nuestro Señor Jesús fue sometido a azotes que desgarraron su piel, a escupitajos que desgarraban su interior, a llevar la cruz sobre su hombro y caminar entre las calles con el fin de ser avergonzado y que sirva de escarmiento para otros. Sufrir la cruz representó subir aquel monte de la calavera, ser desnudado y exhibido públicamente. Sufrir la cruz significó ser clavado de manos y pies, ser atravesado por una lanza. Sufrir la cruz es ver que el Padre lo abandona, que la misma naturaleza se esconde en la oscuridad. Entonces, ¿qué lo motivó a soportar la cruz? El gozo puesto delante de él. Eso lo motivó. Salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a muchos. Eso lo motivó. Llevar a muchos a la gloria. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y luego vamos al 10. Hebreos capítulo 2. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, 2:1 de Hebreos, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsistes, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, el resultado de quitarnos el pecado, de salvarnos a nosotros mismos, sufrió la cruz. Pero también, y aquí están otras motivaciones de parte de nuestro Señor Jesús, de no claudicar, de no acabar o suspender la carrera que él llevaba, era el gozo de disfrutar la gloria de Dios una vez más, de sentarse ante el trono
de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 en la última parte. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo motivó a seguir. El gozo también de cumplir la comisión por la cual había venido. Lo motivó también tener la gratificación de regresar con su Padre, de tener a sus enemigos bajo sus pies, de vencer la muerte, de vencer a aquel al que tenía el imperio de la muerte, de manifestar su poder sobre la vida y la muerte. Eso lo motivó a seguir. Y cuando los lectores de Hebreos, de la carta de Hebreos, fijaran la vista en Jesús, no lo verían como una víctima impotente en la cruz, que produce lástima, sino que lo verían como uno que salió victorioso, un consumador de la fe, uno que ha vencido, uno que se ha sentado a la diestra de Dios, uno que está sentado en gloria, en señal de victoria. Y por la victoria de Jesús, el que corre lo hace a sabiendas de que su Señor ha salido campeón y ha allanado el camino para que corramos victoriosos. Hermanos, ¿cómo no podemos ser animados nosotros con tan grande campeón que tenemos? A nuestro Señor Jesús. Hermanos, nuestros dolores por las agonías no se comparan con lo que sufrió Cristo en la cruz. Pero podemos acudir a Él, podemos verlo a Él y animarnos. Podemos acudir a Él, podemos tener descanso en Él, mantener nuestra mirada en Él. Él está ahora sentado a la diestra del Padre, terminó su obra expiatoria. Y ahora está por y para nosotros, para que terminemos la carrera, para que cada día avancemos un poco más a la meta. La victoria de nuestro Señor es nuestra victoria. Solo nos falta terminar la carrera. Solo nos falta terminar la carrera. Y para terminar, hermanos, ¿qué debes hacer al salir de acá? ¿Qué es lo que debes hacer el día de mañana? ¿Cómo puedes obtener ánimo cada día? Déjame darte tres cosas. La primera es, evalúa el sufrimiento de Cristo y acércate a Él. Evalúa el sufrimiento de Cristo, lo que significó para Él su sufrimiento, y acércate a Él. Mira lo que dice Hebreos 4:14, rápidamente, Hebreos 4:14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor sufrió más que cualquiera que se encuentra en este lugar. En su humanidad cargó y sufrió el pecado de otros. Tus pecados, mis pecados los llevó Él. Pero aún así, hermanos, aunque Él sufrió más, Él está dispuesto a levantarte, a atenderte. Él te presta su oído para que viertas tus oraciones, tus necesidades en Él. Y la segunda cosa, hermanos, que debes hacer, toma ánimo de los héroes de la fe y los profetas. Toma ánimo. Y con esto me refiero ve a los héroes de la fe de Hebreos 11. Lee su vida. Búscalos a cada uno de ellos. Busca lo que hicieron ellos, lo que sufrieron ellos y cómo se mantuvieron firmes ante Dios. Recuerda, tú no eres el personaje principal, tú no eres David, ve cómo Dios trabajó en la vida de ellos. Cómo los profetas estaban anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve a cada libro donde se hable de ellos. Lee lo que ellos vivieron. Evalúa el sufrimiento de cada uno de ellos. Ve a los profetas. Mira lo que ellos estaban esperando. Era la venida del Mesías. Mírala. Hermanos, su fe se mantenía firme en la espera de lo prometido. Imita su fe. Imita su fe. Y tercero y último, hermanos, lo que tienes que hacer al salir de acá, lo que debes hacer cada día, es toma ánimo
de la fe de tus hermanos. Toma ánimo de la fe de tus hermanos. Y esto también quiere decir, hermanos, que tú debes animar a otros hermanos. Da también ánimo a otros hermanos. Y ve conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6. Y eso es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. Hermanos, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Aplástenlo. Restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Si tu hermano se ha caído en la carrera, si tu hermano ha trastabillado, ha tropezado, hermanos, hay segundas oportunidades. Hay segundas oportunidades. Vimos la lista de Hebreos 11. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, no estás solo en medio de la carrera. Muchos te precedieron, pero otros tantos siguen corriendo. Yo sigo corriendo la carrera. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú estás corriendo la carrera. Hoy puedes voltear y ver, tengo hermanos que están corriendo la carrera, que están pasando los mismos lugares, las mismas dificultades. Cada uno tiene su propia experiencia. Debemos animarnos unos a otros, considerarnos unos a otros, ser honestos unos con otros. Cuando tu hermano falle, no lo vas a hacer pedazos, sino animarlo. Hermanos, estamos en esta carrera, seguimos en esta carrera, te entiendo lo que estás viviendo. Y darle la palabra. Cada uno ha sido capacitado por Dios con un don. Úsalo en beneficio de tu hermano en esta carrera. Algunos tienen el don de la fe, que tienen más fe o que tienen una fe firme, que son más difíciles de mover. Úsalo con tus hermanos. Déjate animar por tus hermanos también. Toma ánimo de la fe de tus hermanos. No eres Rambo ahí tratando de ganar todo solo. Hermano, anímate, la carrera continúa. No estás solo, no estás desamparado. Tienes el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, tienes a tus hermanos también. Si estás desanimado, considera a tu Señor. Considera a tus hermanos, a los que están vivos y a los que están muertos. Incluso a los que no están en la Biblia, otros hermanos de la historia de la iglesia que nos animan. La carrera es una carrera larga que no se corre sola. Tienes a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Oramos a nuestro Dios. Amado Padre, qué difícil asignatura tenemos. Y la verdad, Señor, es que a veces la vemos muy grande. Y eso es porque no te consideramos, no vemos, no ponemos nuestros ojos en tu Hijo Jesús, en todo lo que sufrió, el ejemplo que es para nosotros, lo que sufrió en la cruz y lo que, Señor, ganó para nosotros y lo que lo motivó a permanecer en esa cruz. Ayúdanos a considerar a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a considerar también a nuestros hermanos, a los que están vivos y a los que han pasado a tu presencia, y ver la fe de ellos. Anímanos, Señor. Guíanos. Necesitamos de tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Gracias por su atención.